pregunto a ustedes, levanten la mano el que quiera participar. Y pues yo le voy a dar preferencia a los que no han participado, pero si alguien que no, nadie levanta la mano, pues ni modo, tendrán que ser los que ya participaron. Bien, del grupo, también ahorita le voy a dar más preferencia al grupo 3, que son los que tienen muy poquitas participaciones. El grupo 3, Damaris, ¿qué es la elipse? Es un lugar geométrico que sus focos, en este caso, la suma de sus focos es constante. No, va por ahí, más o menos, pero no quedó muy bien la definición, porque la suma de sus focos, hay que recordar que los focos son puntos, entonces los puntos como tal no los puedes sumar, lo que puedes sumar son distancias, ¿verdad? Entonces, la suma de los focos pues no es correcto, es la suma, pero ¿de qué cosas? A ver, vamos a ver, levanta la mano si quieres participar y yo te doy la palabra. A ver, de los que no han participado, a ver. Rodrigo, no, perdón, Santiago Díaz. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, que son los focos, es constante. Muy bien. La suma, bueno, primero hay que recordar que para que exista un lugar geométrico, pues estoy hablando de muchos puntos que cumplen esa condición. Entonces, es un lugar geométrico de los puntos, y estos puntos, pues normalmente les doy coordenadas variables, x, y, ¿sí? De los puntos de tal que se mueven, y cuando hablamos de que se mueven, pues no es que se estén moviendo los puntos, sino de que son muchos puntitos que cumplen la condición. Entonces, por eso podría pensar que es un punto que se mueve y que forma a mi elipse. Bien, entonces, de los puntos que se mueven de tal forma que, y lo que dijo su compañero Santiago, la suma a dos puntos fijos, y estos dos puntos fijos se llaman focos, es constante. Que sea constante es que esa suma nunca cambia, siempre es la misma suma a los focos. Entonces, vamos a revisar cómo es que funcionaría esto. Fíjate, tienes la suma a dos puntos fijos. La suma, bueno, aquí la suma no suena bien, es la suma de las distancias, ¿eh? Recuerda que los focos son puntos y no los puedo sumar. Entonces, tengo el punto PXY. La suma de las distancias a los focos es constante. ¿Y qué quiere decir esto? Que voy a tener una distancia del foco 1 al punto P. Y voy a tener una distancia del foco 2, hay dos focos, al punto P. De tal forma que si yo hago la suma de estas dos distancias, siempre me va a dar un número A. Y fíjate, P varía. P es un punto en el plano que es diferente en cada momento, varía. Foco 1 y foco 2 tienen las mismas coordenadas, por lo tanto no varía, pero las distancias sí van a variar. En algún momento esta va a ser más grande y esta más chiquita, de tal forma que a la hora que se sumen, ahí sí, siempre me va a dar un número constante que es A. Bien, vamos a ver un poquito cómo funciona esto gráficamente, ¿sí? Para que quede más claro. Fíjate, aquí tengo una elipse. Los puntos focos son este de aquí que estoy señalando y este de acá que estoy señalando. El punto P es este que está aquí arriba. Y bueno, esa es una P, pero todos estos puntos que forman a la elipse también son P's, ¿ok? Por eso se dice punto que se mueve, porque pues va dibujando a la elipse. Bien, entonces, todos estos puntos también son P's.
de tal forma que la distancia para uno de los cantidad enorme de puntos, cantidad infinita de puntos que hay sobre el elipse, es la distancia del foco a este punto. Y no se mide algo, una cierta distancia. Y la distancia de aquí a acá también mide algo. Si yo sumo esta distancia con esta distancia, me da un valor constante. No sé, vamos a decir que da 20, ¿sí? Un número. De tal forma que si luego... Ay, no sé por qué no funciona aquí. Permítanme, tengo que tenerla en presentación. De tal forma que si luego agarro otro punto, y fíjate, cambié de punto, el de anterior estaba más para acá. Si agarro otro punto cualquiera y sumo la distancia del foco a este punto y del punto al foco 2, la distancia sigue siendo 20. Y si agarro otro punto, uno por acá arriba, y sumo la distancia que hay de aquí para acá y de aquí para acá, la distancia sigue siendo 20. Y bueno, así con todos los puntos. Entonces, definición de elipse. Lugar geométrico de los puntos que cumplen que la distancia, la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Bien, me están diciendo que se me fue la señal. Yo por aquí no me he notado que tengo bajo el internet. De todas formas, si en algún momento dejan de escucharme por cuestiones del internet, esta clase se está grabando y se las voy a subir pronto a YouTube, ¿ok? Bien, Ariadna está levantando la mano. ¿Qué pasó? No, perdón, me equivoqué. Ok. Bien, entonces continuamos. Y para esto, para yo poder trabajar al elipse, tengo que definir dos tipos de elipse. A ver, eso no significa que no existan ni elipses ni parábolas inclinadas, ¿sí? De hecho, el término de la ecuación de las cónicas, si piensas en la ecuación de las cónicas, ahorita todo el mundo piensa en la ecuación de las cónicas, le hemos platicado mucho, y de cualquier lugar geométrico de geometría analítica plana. AX cuadrada más BXY más CY cuadrada más DX más CY más F igual a 0. Esa ecuación general. Si yo tomara tanto para la parábola o para el elipse el término BXY, o sea, estas ecuaciones tuviesen el término XY, multiplicándose la X con la Y, eso indicaría que la elipse es una elipse inclinada, ¿sí? O una parábola inclinada. Pero como revisar los dos problemas de la geometría analítica para elipses y para parábolas inclinadas es mucho más complejo, no se ven en este nivel. No quiere decir que no existan, simplemente no se ven. Y en este nivel acotamos a ver elipses y parábolas horizontales, y bueno, explicando qué significa que sea horizontal, y elipses y parábolas verticales, ¿ok? Entonces vamos con la elipse horizontal. Bueno, primero siempre se revisa la ecuación con centro en el origen. Ojo, la ecuación con centro fuera del origen también la puedes usar cuando tengas una parábola con centro en el origen, simplemente poniéndole al centro coordenada 0, 0 en la ecuación. Pero ya está simplificada, ¿sí? Ojo, no te vayas a equivocar. Si tu centro no es en el origen, ahí sí no puedes usar esta ecuación. Entonces, cuando yo tengo una parábola de este tipo, que es una parábola, parábola, elipse. Una elipse de este tipo, que es una parábola, elipse horizontal. Cuando yo tengo una elipse horizontal es porque esta línea roja, que ahorita me vas a decir cómo se llama, esta línea roja es horizontal. Y bueno, tiene ciertos elementos. Este segmento rojo, el segmento morado, los puntos verdes, los puntos rojos y el puntito gris que está aquí, que ese es el centro, ¿ok? Bien, entonces, por participación me vas a ir diciendo cómo se llaman cada uno de estos elementos. Bien, por ahí veo que algunos ya están levantando la mano, entonces a los que no han participado les voy a dar preferencia. Tengo por aquí, a ver, son varios, entonces de una vez les voy a decir quién va a participar. Diana,
Terrazas, ahorita le digo con qué. Zamora, Ariadna. Del grupo 8. Bien, del grupo 8 va a participar Humberto, Perrusquía. Y... bueno, es que del grupo 8 ya casi todos participaron, ¿eh? Valeria Nava del 3, ¿ok? Bien, entonces las personas que dije son las que van a participar. Primero, Diana Aide, dime cómo se llama el segmento moradito. ¿Cómo se llama el segmento moradito? En la elipse horizontal sería el eje menor. Eje menor, muy bien. Y eje menor porque es más chiquito, ¿verdad? Es el más chico que el rojo. Es más chico, muy bien. Bien, ¿quién más dije? Humberto. Humberto, ¿cómo se llama el segmento rojo? Eje mayor. El segmento rojo se llama eje mayor. Ojo, se llaman así, pero tienen un nombre resumido. El eje menor, su nombre resumido es... ay, está muy chiquito. El eje menor, su nombre resumido es B minúscula. Entonces, el eje menor, yo lo voy a escribir también como B minúscula. Y el eje mayor, su nombre resumido es A minúscula. ¿Ok? Bien. ¿A quién más le di la palabra? A Ariadna, creo. Sí, Miss. Ok, Ariadna. ¿Cómo se llaman los puntitos rojos? Este puntito rojo de este lado, ¿cómo se llama? Vértices. Muy bien, vértice. Entonces, en particular este vértice tiene coordenadas menos A0. ¿Por qué menos A? Pues fíjate, es 0 en las 10, porque ya sé que el centro está en 0. Y como está a la misma altura que el centro, pues tiene la misma coordenada en las 10. Pero en las X avanzó negativo una cantidad que ya te dije que se llama A. Entonces el vértice por eso tiene estas coordenadas. Muy bien. ¿Y a quién más le había dado la palabra? Hola, hola, no te duermas. A mí. A Adriana, a Valeria. A Valeria. Valeria, ¿cómo se llaman los puntos morados? Covértices. Covértices. Y sus coordenadas son 0, B. Ya te dije que este cachitito del centro al covértice se llama B. Y 0, menos B. ¿Ok? Eso para elipses con centro en el origen. Estas coordenadas. Los nombres, tanto para elipse horizontal, vertical, con centro en el origen o fuera del origen, son los mismos. Entonces, hasta aquí ya dijimos cuáles son los elementos, ¿eh? Ahora, te vas a... me faltó me faltó uno. No sé si me faltó una persona, creo que no de las que nombré. Entonces, a ver, levanten la mano para ver quién me dice. Grupo 3. Ahí es que no alcanzo a ver. Espérenme. Nashla, ¿cómo se llaman los puntos verdes que me hicieron falta? Se llaman focos. Focos, muy bien. Y entonces el foco tiene coordenadas C, 0 y menos C, 0. Ojo, entonces quiere decir que la distancia del centro al foco se llama C, ¿ok?
Bien, entonces ahora sí, observa los elementos, apréndetelos de memoria, eso es muy importante, y que, bueno, si no te los quieres aprender, por lo menos anotes en tu formulario todos los elementos. Ahora, para la forma ordinaria horizontal, fíjate cómo esto no está en forma general, está en forma ordinaria. La ecuación de la elipse horizontal con centro en el origen es esta que está aquí, ¿sí? Obsérvala y ahorita me vas a decir cuál es la diferencia con centro, a la elipse vertical. Fíjate, x al cuadrado entre a cuadrada, ya dijimos que a es la distancia del centro al vértice, más y cuadrada entre b cuadrada, ya dijimos que es la distancia de el centro al covértice. Y esto igual a 1. Y bueno, aquí cómo se sacan cada uno de los elementos, ¿ok? Entonces, fíjate cómo nuestro objetivo, si lo que nos dan son los elementos, ya sea vértice, focos, los covértices o las mismas distancias, cuánto mide el eje menor. Ojo, el eje menor es toda esta distancia. Entonces, si te dan el eje menor, tienes que dividirlo entre 2 para saber cuánto vale B. Y el eje mayor es toda esta distancia. Si te dan el eje mayor, tienes que dividirlo entre 2 para saber cuánto vale A. ¿Ok? Entonces, para el primer problema de la geometría analítica, me dan cualquiera de estos datos, me tienen que dar al menos 2 datos. Yo obtengo información, cuánto vale A, cuánto vale B, y cómo puedo relacionar o obtener cuánto vale C. Bueno, esto como formulita, por teorema de Pitágoras, A al cuadrado, aunque A como tal, bueno, sí significa la hipotenusa, pero este segmento de A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, si solamente me dan 2, yo ya puedo saber cuánto vale el tercero, ¿ok? Y obtener todos los elementos. Ahora, el segundo problema de la geometría analítica, este es el segundo problema de la geometría analítica, ¿verdad? Me dan elementos geométricos y yo obtengo la ecuación. El primer problema de la geometría analítica, si me dan el segundo problema, me dan elementos geométricos y yo obtengo la ecuación. El primer problema, me dan la ecuación, ahí es un poquito más complejo, porque si me dan la ecuación me la van a dar en forma general y yo tengo que pasarla a esta forma ordinaria. Y bueno, para pasar de forma general a ordinaria hay que hacer álgebra, ¿sí? Cuestiones de álgebra que yo quiero pensar que ustedes ya saben hacer y ahorita vamos a revisar. Bien, entonces, elipse horizontal con centro en el origen. Ahora vamos a ver elipse vertical con centro en el origen. Si te fijas, ya no les volví a preguntar los elementos porque son exactamente los mismos, ¿ok? Entonces, observamos que también tienen vértices, covértices, eje mayor, eje menor, y todos los elementos que platicamos hace rato. Los focos, el centro, y creo que ya los mencioné todos. Bueno, para la elipse vertical, algo cambió en esta ecuación. Entonces, una participación para la persona que me diga qué fue lo que cambia de vertical a horizontal. Bien, nada más déjenme salirme de aquí para ver la lista. Bueno, ahora sí que estoy dando prioridad. Dania, ¿qué fue lo que cambió? Dania, grupo 3. A ver, escríbemelo por el chat. ¿Qué cambia de elipse horizontal a vertical? ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y la otra? Bien, recordando que esta es la ecuación de la horizontal y por acá está la de la vertical. Bien, Dania nos pone, cambian las posiciones de A y B al cuadrado. Muy bien, y eso es lo que te tienes que aprender. Cuando no te vayas a equivocar, cuando es horizontal, la A al cuadrado está abajo de la X al cuadrado.
Cuando es vertical, la a al cuadrado está abajo de la y al cuadrado. ¿Ok? Bien. Y luego, pasándonos a las elipses con vértice fuera del origen, ¿sí? O sea, un punto diferente a 0,0. Y ahora la elipse tiene un centro en H, K, ¿sí? Tiene un centro en H, K. Aquí dice, pero tiene que ser C. Ok, entonces, fíjate cómo aquí, pues sí hay mucha diferencia entre esta elipse y la elipse con vértice en 0,0. De entrada, lo que cambia mucho es la ecuación. Ya no nada más tengo x al cuadrado, ahora tengo algo que se llama binomio al cuadrado y que tengo que saber trabajar, ¿verdad? Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado, donde este binomio al cuadrado está compuesto con x menos h al cuadrado. Fíjate cómo si yo sustituiría aquí el 0, me va a quedar solo x al cuadrado. Bien, ¿alguien está levantando la mano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lucero? No, maestra, perdón, no dejé arriba hace rato. Ah, ok. Bueno, disculpa. Entonces, tenemos esto de aquí. Igual recuerda que si quieres hablar o participar por el chat, puedes hacerlo en cualquier momento, para que no te quedes con dudas. Eso es muy importante. Bien, estamos viendo la elipse horizontal con centro fuera del origen. Y observamos que ahora lo que tiene cambio es que están las coordenadas H, K, ¿ok? Que son las coordenadas del centro. Y bueno, para calcular los elementos, ya ahora cambia todo porque ya no tienen una de las abscisas ordenadas 0, ya son números todos. Entonces, formulitas que tienes que tener a la mano para el día del examen. Y es importante que las escribas en una hoja junto con las fórmulas de parábola, de circunferencia y de hipérbola que hace falta. ¿Ok? Bien. Y luego tenemos esto de aquí, que es el dibujito, y nos fijamos cómo es que los covértices tienen esas coordenadas, porque los vértices tienen esas coordenadas, los focos y el centro. Bien, elipse horizontal. Bueno, no peles lo que está aquí arriba, porque está mal. Vamos a corregirlo. Es con centro. Aquí esto se llama centro. Ok, entonces elipse horizontal con centro fuera del origen. Y ahora, elipse vertical con centro fuera del origen. Cambia también lo mismo que... Ahora dice Michael Jackson, ¿quién es? Cambia también lo mismo que cambió anteriormente. Ahora tenemos a la y primero y luego a la x. Y bueno, la a cuadrada y la b cuadrada mantuvieron su posición. Ahora, si te fijas, lo que intercambió fue al término, al binomio al cuadrado. Bueno, estas tú las tienes y entonces para poder resolver los ejercicios tienes que tener bien pensado esto y tenerlas a la mano, porque si no, no puedes resolver ejercicios. Ahora sí, tipos de ejercicios que puede haber. Por ejemplo, un ejercicio con centro en el origen, donde lo que me dan son elementos geométricos, y en este caso me están dando el vértice y el foco, un vértice y un foco. Con eso yo ya puedo tener información para saber dónde está el otro vértice y dónde está el otro foco, pero no es necesario tenerlo si lo que me piden es la ecuación. Entonces me dicen, encuentra la ecuación con vértice y foco en el punto 0,5 y 0,4. Fíjate cómo este problema, me están dando elementos geométricos y me piden encontrar la ecuación, corresponde al segundo problema de la geometría analítica, ¿verdad? De la geometría analítica para la elipse, y además estoy en el caso particular de que es una elipse con centro en el origen. Bien, entonces, teniendo esta información,
vamos a hacer cálculos. Lo primero que tengo que hacer siempre que me dan información de este tipo es hacer una gráfica. Una gráfica es un bocetito chiquito, no tienes que hacer la gráfica grandotota porque no es lo que te están pidiendo la ecuación, pero una gráfica chiquita para que te des idea de qué es lo que tienes que hacer, cómo están los datos, qué puedes obtener de información. Entonces es más fácil graficando porque visualmente puedes ver qué está pasando. Grafico el vértice en 0,5 y el foco en 0,4. Y entonces, pregunta para ustedes, ¿qué tipo de elipse tengo? ¿Horizontal o vertical? ¿Qué tipo de elipse tengo? ¿Horizontal y por qué? ¿O vertical y por qué? A ver, Galilea. Es vertical porque las coordenadas marcan que su vértice y en su foco X vale 0 y te da su coordenada en Y. Ok, bueno, te puedes guiar por las formulitas, ¿verdad? Como dice Galilea, si la X vale 0 y es centro en el origen, es una elipse vertical. O también te puedes guiar en la figura. Recuerda que quien marca el eje mayor es el vértice. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí dibujara al eje mayor, tendría, bueno, que tener también el resto de la gráfica, pero yo ya sé que va hacia abajo y es un eje mayor vertical. Cuando el eje mayor es vertical, es una elipse vertical. Muy bien. Entonces, sabiendo que es una elipse vertical, y eso es de gran importancia, porque si no, no sé en qué formulita voy a calcular. Es una elipse vertical. Agarro la ecuación general para las elipses verticales y, bueno, antes de agarrar la ecuación, tengo que irme a recordar o a observar o a calcular cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Bueno, ¿cuánto vale A? A vale la distancia del centro al vértice. De memoria eso te lo tienes que saber. Y entonces veo que si aquí el centro está en 0 y el vértice está en 5, pues es fácil saber cuánto es su distancia, simplemente viendo que avance 5 unidades para llegar al vértice. A vale 5. ¿Qué otro dato me dan? El valor de C. Recuerda que C es la distancia del centro al foco. Y entonces observo que son 4 unidades. Por lo tanto, teniendo el valor de A y el valor de C, ya puedo sustituir en teorema de Pitágoras para obtener el valor que me hace falta. En este caso, aquí le puse, bueno, esto es si quisiera sustituir para sacar a la C, pero yo tengo cuánto vale C. Quiero sustituir para sacar a la B. Entonces tengo que sustituir en B cuadrada igual a al cuadrado menos C al cuadrado. En esa es en la que tengo que sustituir. ¿Ah? Y entonces obtengo cuánto valdría el valor, aquí le puse de C, pero está mal, el valor de B, que es el valor de, este valor B, es el valor de cuánto vale del centro al covértice, ¿sí? Del centro al covértice. Entonces, sustituyo datos, 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, le saco raíz para poder obtener cuánto vale B, y obtengo que B vale raíz de 9, y raíz de 9 es un número entero, por lo tanto B vale 3. Ok, con esta información es con la que ya puedo sustituir en la ecuación ordinaria. ¿Por qué? Porque la ecuación ordinaria, si la recordamos, es esta de aquí. Es una elipse vertical, entonces observa cómo cuando es elipse vertical, abajo de la X cuadrada va la B cuadrada. Y entonces, ¿qué datos me pide esta ecuación para sustituir? ¿Cuánto vale B cuadrada? Y entonces me pide cuánto vale B al cuadrado.
y me pide cuánto vale a cuadrada. La c cuadrada, si te fijas, ahorita no la estoy utilizando, pero la utilicé para sacar a la b. Entonces, si no te dan a la b, pero te dan a la c, la puedes utilizar para sacar a la b. Entonces, ya tengo los datos, ya tengo cuánto vale a cuadrada y cuánto vale b cuadrada. Bueno, recuerda que esto es a, por lo tanto, a cuadrada vale 25. Y esto es b, por lo tanto, b cuadrada vale 9. ¿Ok? Bien, sustituyendo en la ecuación, recuerdo que a cuadrada vale, a cuadrada, dije que valía 9. A cuadrada es igual a 9 y b, no, perdón, a cuadrada es igual a 25. Y b al cuadrado es igual a 9. ¿Ok? No nos vayamos a equivocar. Este es b, que vale 3, y a vale 5. Bien, teniendo estos datos, sustituyo la b cuadrada debajo de la x cuadrada, por eso aquí dice 9, y la a cuadrada debajo de la y cuadrada. Y esta ya podría decir yo que es la ecuación, pero es la ecuación en forma ordinaria. Recuerda que siempre nos interesa tener la ecuación en su forma general. Por lo tanto, los denominadores aquí, 9 y 25, los tengo que cancelar para tener puros denominadores enteros. ¿Qué puedo hacer para cancelar el 9 y el 25? Pregunta para ustedes. ¿Quién me dice qué puedo hacer? Bien, hasta ahorita tengo que anotar la participación de Galilea. ¿Y quién más? ¿Quién me dice qué puedo hacer para cancelar el 9 y el 25? Josué. Podríamos sacar el común denominador de ambos y después multiplicar toda la ecuación por el común denominador. Muy bien. El común denominador, ¿verdad? Es un número, el número más chico, ¿verdad? Que al multiplicar por la ecuación va a ser que al dividir este número chico entre 9, que es de un entero, y al dividir ese número entre 25, que es de un entero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama ese número? Mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, como tal, tendría que sacar el mínimo común múltiplo. Si recuerdas cómo sacarlo, bueno, hay un procedimiento en el que tienes que anotar los dos números, ¿verdad? Esa es la idea que nos da Josué. 9 y 25, y entonces ir sacando sus factores primos, ¿verdad? Dividir entre 3, entre bla, 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 y luego multiplicar todos los números para obtener ese número que se llama mínimo común múltiplo. Muy bien. A ver, ¿alguna otra idea para ustedes cómo le hicieron? Si alguien más me puede decir cómo se puede hacer también para cancelar el 9 y el 25. Mayra. Bueno, lo que yo hice fue multiplicar los dos denominadores, o sea, 9 por 25. Ay. Correcto. Y luego de ahí, por ejemplo, nos da 225. Y eso lo multiplico como en X. O sea, ese 2, sí. Bueno, a ver, si multiplicas 9 por 25 de un lado, bueno, ojo, siempre lo tienes que hacer a ambos lados. A ver, la idea que da Josué es mucho mejor, es un nivel un poco más pro. ¿Por qué? Porque eso va a hacer, lo que dice Josué, que siempre te quede simplificada la ecuación. Si tú sacas aquí el mínimo común múltiplo, va a haber ocasiones en que coincide este número que multiplicas aquí con el que multiplicas con el mínimo común múltiplo. Pero va a haber otras ocasiones en el que este número es mucho más grande, porque sí es un múltiplo, pero no el mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que te va a quedar una ecuación no simplificada. ¿Qué es una ecuación no simplificada? Que todavía pueda ser dividida entre 2, o entre 3, o entre 5, ¿sí? Y entonces, haz el procedimiento que mejor te salga. Si tú sabes sacar mínimos común múltiplo, si sabes cómo se hace este proceso, yo te recomiendo que hagas eso. Multipliques por el mínimo común múltiplo. Pero si no sabes y lo confundes además con el máximo común divisor y te cuesta más trabajo, entonces haz lo que dice Mayra. Multiplica todo por los dos números que están aquí abajo. Nada más que al final, si te sale una ecuación no simplificada, hay que simplificarla. Bien, entonces, al multiplicar 9 por 25 al primer factor, que es x cuadrada, entre 9, que se va a cancelar. Para la x cuadrada se va a cancelar el 9 con el 9.
Y entonces, ¿qué me va a quedar? 25x al cuadrado. Luego, más, vuelvo a multiplicar, y que quede claro que este 9 por 25 multiplica a los dos términos. Aquí hay un paréntesis, multiplica a los dos términos. Si yo multiplico ahora a la y cuadrada entre el 25, se cancela el 25 y ¿qué me va a quedar? 9y cuadrada. Por eso es que dice Mayra que es como cruzado, ¿verdad? O sea, como si hubiera multiplicado este de aquí con este, ¿verdad? 9y cuadrada, y el 25 con la x cuadrada, 25x cuadrada. ¿Y esto a qué va a ser igual? Ah, pues hay que multiplicar 9 por 25 y por 1. A ver qué pasó los que están levantando la mano. Bueno, nada. Es igual a 225, ¿verdad? Bien, y entonces esta que tengo aquí ya es la ecuación en su forma general. Bueno, queda un poquito menos de un minuto para que se cierre esta sesión. Por lo tanto, nos faltan hacer 2 problemas más. Nos vamos a salir. Le voy a mandar a sus jefas de grupo 2 links para que podamos volver a entrar. Y si hay dudas de este ejercicio, ahorita me las plantean, ¿ok? Y si no hay dudas, continuamos con el siguiente ejercicio. Entonces, nos vemos ahorita otra vez en otra sesión.